¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te presentaremos algunas opciones de distribución para cuartos para renta o bien mini departamentos, que es lo que se está utilizando hoy en día, y también comentaremos algunas ideas para optimizar espacios. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás en tu smartphone o tablet, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Muy bien amigos, vamos a comenzar por este departamento de aproximadamente 14 metros cuadrados. Es un diseño que hicimos el año pasado y se desarrolló sobre una superficie de 4.45 por 3.15 metros. Aquí vemos el área de acceso, un área para cocineta, un área de una mesa y debajo tiene un frigobar, el área de un baño completo y acá tenemos el área para la cama y también tenemos espacio para un pequeño escritorio. Tenemos un video de este diseño en nuestro canal, por acá te voy a dejar el link. En su momento recibimos mucho hate por el tema de los espacios, que si el guardarropa, que si las repisas. Pero bueno, al final vamos a ver unos detalles de cómo se pueden optimizar estos espacios muy pequeños. También hemos recibido muchos comentarios negativos porque nos dicen que por qué les decimos departamentos o mini departamentos si son cuartos. Y sí, en parte tienen razón, pues por el tamaño, por las dimensiones pueden llegar a ser cuartos, incluso más pequeños que un cuarto de una casa habitación normal. El problema es que actualmente en las ciudades hay mucha demanda de estos espacios, pero la gente no necesita nada más venir a dormir, necesita venir, bañarse, comer, trabajar. Entonces, por eso estos espacios tienen que estar pensados para que la gente pueda desarrollar todas esas actividades dentro de estos espacios. No nada más es venir a dormir, es tener donde cocinar, tener donde trabajar, etcétera. Vamos a ver el siguiente diseño. Esta es una idea sacada de internet, no nos vamos a tomar el crédito. Aquí tenemos el acceso principal, su puerta, inmediatamente tenemos lo que es el baño, un baño completo. Aquí tenemos una pequeña cocineta, el área para el refrigerador y aquí tenemos espacio para solo un sillón y aquí semi privado porque no hay espacio para ser privado, un área para la cama, su closet y un mini escritorio donde solo cabría una laptop. Este departamento ya es de 5 por 4, es decir, aquí tenemos 20 metros cuadrados y podemos desarrollar esto. Este es otro proyecto que también desarrollamos nosotros el año pasado. Es un departamento de aproximadamente 35 metros cuadrados. Por aquí tenemos el acceso principal, su área de cocineta, su baño completo. Es importante que para que los baños funcionen, la regadera por lo menos debe tener 80 centímetros. Yo es lo menos que le daría a una regadera. Por aquí tenemos un área para un escritorio o una mesa decente. Puede ser el comedor, puede ser un área para trabajar. Tenemos un área para tener un sillón de 2 personas. Un área en donde podemos poner lo que es un centro de lavado en caso de que necesitemos tener esta área. Por acá tenemos un área de balcón. Este diseño es más enfocado a edificios o a frentes grandes que en donde los departamentos puedan tener acceso hacia la calle. Y por acá tenemos un área de recámara. Entonces, esta sería una distribución para un mini departamento o cuarto, como lo quieras ver, de 35 metros cuadrados. La siguiente distribución es un pequeño departamento de 6 por 6, es decir, 36 metros cuadrados.
Aquí tenemos el acceso principal en donde llegamos inmediatamente al área de la cocina o cocineta, la cual tiene una pequeña barra para hacer las veces de comedor, y tenemos un área para el refrigerador. Por fuera nos están dejando el espacio para el calentador de agua. Aquí podemos acceder inmediatamente a lo que es el baño completo con su regadera. Si nos vamos más hacia el fondo, tenemos una pequeña área de estancia o sala y el área de la recámara, la cual no tiene la opción de ser privada, ya que es muy reducido el espacio. Solo tiene como división este pequeño mueble de la televisión. Aquí tenemos el área del closet, pero como podemos ver, en 36 metros cuadrados se puede acomodar de esta manera. Esta es una opción muy parecida, también son aproximadamente 36 metros cuadrados. Esta se me hizo muy interesante porque aquí vemos el acceso. Aquí inmediatamente nos tienen un área para un centro de lavado. En caso de que necesites tener esta opción, aquí tenemos el área de la cocineta también con su barra para comer o desayunar, una pequeña estancia. Y aquí sí tenemos la recámara con una división, es decir, es más privada. También se dieron la habilidad de meter un pequeño vestidor y el baño completo de este lado. Entonces esta opción se me hace muy interesante, también en 6x6, 36 metros cuadrados. Creo que es una de las mejor aprovechadas. Esta es un área de 40 metros cuadrados. Esto mide aproximadamente 4 metros por 10 metros. Aquí tenemos el acceso principal. Toda esta sería un área de sala. Aquí un área para poner una mesa muy pequeña, pero sí podemos meter una mesa. Esta sería el área de la cocina, el área para colocar el refrigerador. Y aquí tenemos un área en donde podemos poner un centro de lavado o la lavadora y un pequeño vertedero. Por aquí tenemos el acceso al baño completo con su regadera, su inodoro y su lavabo. Y acá al fondo llegamos a lo que es la recámara, la cual tiene también su closet. Entonces en 40 metros cuadrados podemos hacer este tipo de distribución. Aquí vemos, ya pasamos a un área un poco más grande, ya son 55 metros de construcción. Aquí ya podemos tener 2 recámaras, 2 baños y hasta nos dio para un pequeño balcón. Aquí tenemos el acceso principal directamente al baño, una muy pequeña cocineta, y aquí ya nos da para poner una mesa pequeña para poder comer. Aquí tenemos una pequeña estancia con un sillón para 2 personas y aquí tenemos la salida a lo que es el balcón. Por acá podemos acceder a una de las recámaras, la cual tiene un baño individual, y aquí tiene su área de closet. Por acá podemos tener acceso a la segunda recámara, la cual también tiene un closet. Entonces, en 55 metros de construcción ya podemos aspirar a tener 2 recámaras. Esta es una opción ya un poco más grande, ya son 60 metros cuadrados. Aquí sí ya empezamos a hablar de un departamento en forma. En esta opción se metieron ya lo que son 3 recámaras. Muy pequeñas si tú quieres, pero ya son 3 recámaras. Aquí tenemos el acceso principal. Esta opción es de 6 metros de frente por 10 metros de fondo. Aquí ya tenemos una sala un poco más formal, ya un mueble más grande, una pequeña área para comedor, no muy grande si tú quieres, pero ya un comedor en forma. Aquí tenemos el área de la cocineta, el área del refrigerador y aquí un área donde podemos poner un centro de lavado. Aquí tenemos el acceso a la primera recámara con su closet. Solamente cabe una cama individual, pero ya es una recámara privada. Por aquí tenemos el acceso al baño compartido
Y aquí al fondo tenemos acceso a la segunda recámara, en donde también tenemos un pequeño closet. Por acá podríamos entrar a la recámara que pudiese considerarse principal, que tiene su closet, su baño individual o su baño privado, y ya nos da para una recámara incluso hasta matrimonial. Entonces, en 60 metros cuadrados ya esto toma forma de un departamento normal. Muy bien, amigos, ahora vamos a hablar de qué podemos hacer para optimizar estos espacios. Sabemos que muchos de estos espacios son demasiado reducidos, pero por ser una demanda cada vez más creciente, por lo que ya les había comentado al principio, los fabricantes de muebles se han dado a la tarea de fabricar elementos que se adapten a estas necesidades. Por ejemplo, estos lavabos que son muy pequeños. Este mide redondeando 40 por 20 centímetros. No es el más cómodo, no es lo más deseable, pero ya te ayuda a meterlo en lugares muy pequeños. Por acá vemos otro tipo que es para poner en una esquina, también muy pequeño. En cuanto a las camas, están saliendo este tipo de muebles que son camas abatibles que tú puedes guardar solamente con un movimiento, levantándola y guardándola ya sea en la pared o en algún mueble como este. Aquí vemos otro ejemplo en donde incluso algunos modelos tienen la opción para que tenga elementos como este que se convierten en repisas, las cuales puedes utilizar para trabajar, para comer, etc. Aquí vemos otro tipo un poco más estético. Ya vemos que se puede adaptar un mueble, se puede hacer todavía más con mejor vista, ya depende de tu presupuesto. Aquí vemos una solución que es la que estábamos pensando para el mini departamento que les comentaba que diseñamos y que nos criticaban mucho por el tema del espacio para guardar ropa. Pero esta es una solución que se puede emplear en donde toda el área de abajo se utiliza como closet o guardarropa. Incluso se pueden poner cajoneras. Esto sirve como escalera y la cama queda encima. Esta es una solución que se puede emplear. Este es otro tipo, es muy parecido al anterior, pero como ustedes ven, con algo de diseño de mobiliario podemos optimizar mucho los espacios por más pequeños que estos sean. Aquí hay otra idea un poco más sencilla que se puede hacer para poder guardar la ropa bajo la cama. Aquí vemos otra idea ya un poco más estilizada, más bonita. Y bueno amigos, esperemos que les haya sido de utilidad el video. Si es así, regálanos un like, compártelo si crees que le puede servir a alguien más y nos vemos en la próxima.